Saludos y bendiciones una vez más a su programa Un despertar a la conciencia del hombre con Dios. En esta ocasión quiero hablarles sobre un capítulo muy familiar que sé que lo han escuchado, pero la Biblia dice que la palabra de Dios es infinita. La Biblia dice en el primer libro de Reyes, capítulo 17, de los versículos 8 hasta el 14. Quiero enfatizar en una historia muy común, muy popular, que sé que lo ha escuchado, y voy a tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, darle otro entorno, otro perfil que el Señor me ha estado hablando sobre este capítulo o esta bella historia. Pero antes de leerlo, quisiera levantar un clamor, una oración. Padre de la gloria, toma control de este programa, de este evento que vamos a compartir en el día de hoy domingo, en un despertar a la conciencia del hombre con Dios. Saludamos a la gente de Facebook y a la gente de YouTube y a la gente que está en directo en este programa. Y aquellos que van a ver a la retransmisión, también les tendemos un cordial saludo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 hacia el 14, de la siguiente manera. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traérmela, y después hará para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es una historia muy hermosa, muy bella, que lo hemos escuchado en muchas ocasiones, y muchos predicadores lo usan para cierta ocasión que no quiero señalar. Pero quiero enfatizarme en la enseñanza de estos versículos que acabamos de leer. Elías, hombre de Dios, profeta de Dios, de la nación de Israel. La viuda de Sidón, una mujer no israelita, pagana, idólatra. Pero lo impresionante de estos versículos son la ordenanza que Dios le da a Elías,
ve a Sarepta, a una ciudad pagana, idólatra, que cuyo Dios es Baal y otros dioses debajo del rango de Baal. Pero ya Dios le había dicho a la mujer idólatra que tenía que sustentar a su profeta, a su varón, a su hombre. Lo impresionante de eso es el reconocimiento de la mujer hacia el varón de Dios llamado Elías. Para que nosotros tengamos un norte, que la fama de Elías, Dios se había dedicado que no tan solo en la nación de Israel lo reconocieran como profeta o como un varón de Dios o como el portador de Dios o como el atalaya de Dios, sino que fuera de la frontera de Israel, las otras naciones no tan solo habían escuchado de un varón de Dios llamado Elías, sino que sabía quién era Elías. Era un hombre de Dios, era un hombre que le servía al Dios de Israel. Impresionante esto cuando uno le sirve a Dios, cuando uno se rinde a Dios, cuando uno obedece a Dios, cuando uno es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dios se encarga de dar de ti testimonio más allá de tu capacidad, más allá del país donde te vio nacer, más allá de lo que tu intelecto pueda imaginar. Cuando Dios pone una gracia en ti o en nosotros, no nos damos de cuenta la magnitud o el impacto de la gracia del Señor en nuestra vida para otra vida. Elías no tan solo había impactado por ser profeta a Israel, sino el nombre de Elías salió del entorno o de la nación de Israel a otras naciones que habían escuchado lo que Dios hacía a través de este hombre llamado Elías. Dios está también interesado de levantar Elías en estos tiempos. Pero hay un punto importante, crucial, vital, que nosotros a veces pasamos por alto. La Biblia dice que el nombre de Elías significa Jehová es mi Dios. Y con eso no significa que vamos a estar exentos a necesidades, exento a tentaciones, exento a temor, exento a duda, exento a necesidad, exento a todo lo que debilita este cuerpo o causa temor. La Biblia narra que Elías fue un hombre sujeto a pasiones como la que nosotros hoy en día tenemos o combatimos diariamente en nuestro cuerpo mortal. La Biblia dice que Elías sintió temor. La Biblia dice que Elías sintió hambre. La Biblia dice que Elías sintió duda, expresando: Señor, yo solo he quedado, mas Dios le dio.
Tengo 7,000 profetas que no han doblado rodillas, que lo tengo guardado. Elías sintió lo que tú y yo en estos tiempos estamos sintiendo. Y eso no lo desacreditó para que se deje de llamar un varón de Dios. Dios no lo desacreditó por lo que él sentía, por lo que él expresaba. Te vengo a decir, si la duda pasa por tu mente, eso no te desacredita que tu fe ha menguado. Si el temor pasa por tu cuerpo, tu mente, eso no te desacredita que tú no eres una mujer o un varón de Dios. La Biblia habla que Dios le dio orden a Elías para orar y cerrar los cielos por un periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo se levantaron muchos enemigos en contra de Elías. Y eso causó una lucha intelectual, mental, física, espiritual en el varón de Dios. Y eso en ningún momento la Biblia habla que la fe de Elías menguó. Su fe estuvo en el mismo lugar. Te vengo a decir, mujer de Dios o varón que me escucha por medio de este programa, si algo ha pasado por tu mente y tú piensas que eso ha bajado tu fe, te digo que no. Tu fe está en tu Dios, en el Dios de Elías. La Biblia dice que el nombre de Elías significa Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Y cuando Dios le dio la orden a Elías, ve a Sarepta de Sidón, lo sacó de su nación, que lo vio crecer, lo sacó de la ciudad o de la nación de Israel a una tierra pagana, donde una viuda que Dios le había dado orden en su espíritu o en su mente o audiblemente, porque ya Dios le había dado orden. La Biblia dice que Dios pone el querer y el hacer de su buena voluntad. La viuda nunca tuvo mala voluntad de servir al hombre de Dios. Es una muestra de esta orden que Dios le dio a la viuda. Cuando la viuda expresa su situación, su estado de ánimo, su preocupación, y ella obedece a la voz del profeta de Dios llamado Elías, literalmente ella está rindiendo su voluntad a la voluntad del Dios del profeta Elías. Literalmente ella está aceptando que en este punto crucial de mi vida de escasez, que no tengo nada, rindo mi voluntad, rindo mi recurso, rindo mi hogar al servicio al Dios de Elías. Eso es lo que aquella mujer viuda de Sidón hizo. Aceptó al Dios de Elías como su Dios. Rechazó a sus ídolos. Y el tiempo que Elías estuvo con ella sirvió al Dios de Elías como su Dios. Y esto es muy importante en nuestra vida, que tengamos presente. Cuando los cielos se cierran, con muchas puertas se cierran,
Solamente Dios te pide, déjame entrar a tu hogar. Déjame ser Señor de tu hogar. Déjame ser Señor de tu vida. Elías no le pidió toda la harina. Le digo, hazme una pequeña torta. Dame a mí primero. Que tu voluntad esté acorde con la voluntad de Dios. Lo impresionante de esto es la obediencia a la palabra del Señor. Cuando la viuda obedeció a la palabra de Dios a través de los labios del profeta Elías, la Biblia dice que ella fue prosperada. Entró una paz en la vida de ella. Entró una paz al hogar de ella. Entró una paz en la incertidumbre que su hijo tenía. Entró una paz en el ambiente que se vivía porque no había llovido. Había un ambiente de muerte. Y tras la paz vino la vida en esa muerte. Vino la vida en el hogar de esta mujer. Vino la vida que Dios siempre ofrece cuando nosotros obedezcamos o obedecemos a la palabra del Señor. Vino la vida. Pero Dios es un Dios de orden. Hay algo que me impresiona en esta historia que se encuentra en el capítulo 17, en el versículo 14. Pero Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y esto hay que tenerlo muy en claro como servidor de Cristo, servidor de Dios. Dios te puede sustentar como lo hizo en los días de la pandemia. Pero se acabó la pandemia, hay que salir a trabajar. Hay que salir a buscar trabajo. A veces tenemos la actitud que Dios traiga la bendición a nuestra casa. La bendición llegó a la casa de la viuda de Sarepta de Sidón, sí, que era Elías, que era la presencia de Dios. Pero Dios le recuerda a la viuda: te voy a sustentar el tiempo que yo, Jehová, dictaminé que no iba a llover. Pero cuando caiga la primera lluvia, tiene que comenzar a labrar la tierra. Tiene que comenzar a trabajar la tierra. Tiene que hacer lo que yo le dije al primer hombre, Adán. He hecho todo eso. Ahora labra la tierra. Y muchas veces nosotros como creyentes estamos haraganes. Queremos que Dios nos sustente sin hacer nada. Mucho cuidado con esta mala interpretación. Dios nos sustenta hasta un tiempo. Y después tenemos que hacer la parte
que nos corresponde como creación perfecta, excelente de Dios, que es labrar la tierra, que es trabajar, que es buscar trabajo. La Biblia dice que no hay justo ninguno desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La Biblia dice todo que toca se le abre, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dios quiere que nosotros tengamos la actitud de la viuda. ¿Qué actitud te estoy hablando? Primero, recibió al profeta. Segundo, escuchó la palabra de Dios en los labios del profeta. Tercero, obedeció a la palabra del Señor a través del profeta. Cuarto, la presencia de Dios a través del profeta en su hogar reposaba. Y quinto, ella sabía que cuando cayera la primera lluvia, la presencia de Dios no la iba a abandonar. Le iba a dar la fuerza para labrar la tierra, para trabajar la tierra, para sustentar su hogar. Dios nos da la capacidad para hacer riqueza, para hacer proeza. Dios le dio la capacidad en un momento de escasez a la viuda, con el poder sobrenatural de Dios, que el sustento que ella tenía no iba a menguar hasta que la primera lluvia cayese. Y esto es muy importante que nosotros tengamos en claro como creyente y servidor de Cristo, que Dios siempre va a bendecir la obra de nuestras manos. Dios va a poner gracia en el área laboral que tú vas a emprender para hacer riqueza. ¿Por qué? Porque hiciste lo que la viuda hizo. Recibí el profeta. Recibió la palabra de Dios a través del profeta. Obedeció a la palabra del Señor a través del profeta. La presencia de Dios estaba en la casa de ella a través del profeta. Y esos 4 puntos es para nuestra vida hoy en día. Cuando cada vez que nosotros tengamos la palabra de Dios, es como tener al mismo Dios en nuestra vida. Es como sentir el cielo en nuestra casa. Elías sintió duda, pero obedeció a la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que esa mujer no sintió duda de darle la pequeña torta al profeta Elías? Claro que sintió duda, pero obedeció a la palabra de Dios. Sentir duda y sentir temor no disminuye tu fe. Lo que disminuye tu fe es cuando no obedecemos a la palabra de Dios. Quizá ella yendo a hacerle la torta, la pequeña torta a Elías, la mente le estaba trabajando. Pero ella quizás dijo, aunque mi cuerpo dude, yo voy a obedecer la palabra del Señor.
Aunque mi cuerpo tiemble y mi mente me quiera traicionar, yo voy a moverme de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si Dios sacó a este profeta de Israel y lo trajo a mi casa, es porque algo grande Dios quiere hacer en mi casa, en mi vida. Si tú te has conectado en este momento y estás escuchando esta palabra, es porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida, mujer, varón que me escucha. Obedezcamos a la palabra del Señor y Dios hará lo que tú ni yo podemos hacer. Y cuando Dios prepare el terreno para que nosotros labremos la tierra o trabajemos en un lugar, ahora nos toca a nosotros hacer lo que nos toca hacer. Como dice el versículo 14, hasta que la primera lluvia caiga. Quizá la primera lluvia en tu vida sea la puerta de empleo que estás esperando. Quizá la primera lluvia sea la cosa que tú estás esperando, que tiene que labrarlo con sus manos, trabajarlo con sus manos. Y todo lo que tu mano tocara, prosperará. Prosperará. Que este mensaje ha sido de bendición. Di conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Y yo declaro, Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra en mi vida va a producir fruto al 60, al 30 y al 100 por uno en el nombre de Jesús. Nos vemos el próximo domingo en tu programa, en su programa, Un despertar a la conciencia del hombre con Dios. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Saludos.